varia. Hermanitos, hay una gran diferencia entre la poesía y la palabra florida. Viéndolo desde este enfoque, viéndolo desde esta perspectiva literaria occidental, que se crea, a veces se va creando este texto, está, claro que no lo niego, es una belleza artística el hecho de escribir poesía en metáfora, en prosa, ¿verdad? Pero es interesante que para los abuelos la palabra florida tiene que ser utilizado como un puente, como un medio para poder comunicarnos, hermanitos, para poder comunicarnos. Buenas noches, hermanito. Buenas noches, hermanita. Bienvenida. ¿Cómo comunicarnos realmente a través de esta palabra florida? ¿Comunicarnos con quién, hermanitos? Con... Pues realmente tendríamos que comunicarnos con nuestra realidad, con la realidad quizá de los otros hermanos que vibran, que no tienen la misma vibración, la misma vida que nosotros, pero viven, vibran, ¿sí? ¿Con quién? Con todo esto que nos rodea, ¿verdad? Con Xochiquetzali, con Tonatiuh, con Mixcoatl, con nuestro propio yo, ¿sí? Y eso nos tiene que llevar a un cambio, a una transformación, como el relato que yo les ponía el día de hoy, les compartía. Recuerden que en esta trecena yo les voy a compartir todos esos relatos que soy afortunado, ¿no? De recibir estos relatos de los abuelitos. Pero yo trato de grabarlos aquí, ¿no? Entonces, mi intención es que no se queden, mi intención es que no se queden aquí, o sea, grabados, ay sí, qué bonitos relatos. No, mi intención que lleguen a ustedes, que lleguen a más hermanitos, que ustedes compartan más allá de este plano, ¿sí? ¿A qué me refiero de aquí más allá de este plano? Que nosotros podamos trascender a través de esta palabra florida. Hay una hermanita que lo va escribiendo, me los envía, los escribe. Ahí los tenemos. Tal vez algún día, tal vez algún día ustedes digan, oiga, y voy a escribir algunos relatos del maestro, ¿no? Ni siquiera son míos. También me los comparten, ¿no? Pudiéramos ponerle, pues, los relatos de los abuelos, ¿no? O este color, de una otra forma. Pero el punto al que yo quiero llegar con ustedes, hermanitos. El día de hoy yo quisiera que esa mente, esa mentalidad, esa filosofía, lo hagamos vibrar, tal como nos lo muestra Xolotl. Xolotl tiene una de las marcas súper importantes en esta parte, que es el portal para nosotros. Acuérdense que aquí está nuestro cuello, ¿verdad? Tecpat. Aquí está, miren. Este tiene tres cuentitas. Estas tres cuentitas se refieren a la vibración. Recuerden, el número 3 a la vibración. Pero la forma en que tiene precisamente es la conexión con las Pléyades, nuestra conexión con el universo. Tal vez suene, pues suene un poco marciánico, ¿no? De decir que nuestros orígenes vienen de este lugar. Sí, gracias. Este lugar hermoso, ¿no? De las Pléyades. Somos seres capaces de transformar nuestra realidad y la realidad de los demás. ¿Sí?
Solo debemos de entender que todos estos procesos nos tienen que llevar a una mejor concepción de la vida terrenal y de la vida hacia el Mictlampa, hermanitos. ¿Sí? Y todo esto nos debe llevar a la armonía. Vean, si ustedes se dan cuenta, esta cuentita que tiene Xolotl, aquí está otro, miren. ¿Sí? Y estas dos cuentitas que tiene Tlahuizcalpantlecutli, la estrella de la mañana, que es ese equilibrio, esa armonía. Todos estos puntitos son estrellitas, ¿sí? Son estrellas. Y si se dan cuenta, está justamente representado por un círculo de jade, ¿sí? Que debemos de tener un pensamiento elevado. Y ese pensamiento elevado debe de estar constituido por esa luz de Tonatiuh, de Tonalmeyot. ¿Qué es Tonalmeyot? Ese rayo de luz hermosísimo, ¿sí? Que es mucho más rápido, que representa la iluminación, la transformación. Vean, uno, dos, tres, cuatro. Las cuatro bases de nuestra transformación. Y eso ustedes ya se lo saben. Ya los aplicamos en las plegarias. ¿Cuáles son? Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, Tlacayopatilistli y Yolchicaualistli. ¿Sí? Tenemos las cuatro estrellas que nos muestra en esta parte. Vean. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver el número cuatro? Recuerde, los cuatro rumbos son las cuatro estrellas del universo. ¿Quiénes serían esos cuatro estrellas del universo, hermanitos? Ayúdenme. Ajá. Bueno, serían Tonatiuh, Tonatiuh, Coyolxauhqui, Tlahuitzcalpantlecutli y Xolotl. Isho, Estos cuatro astros sagrados, si nosotros nos conectamos con ellos, estamos, estamos destinados, estamos programados, preprogramados por nuestra sabiduría ancestral para ese logro, para esa transformación, hermanitos. ¿Sí? Hay algo interesante. Vean en su pecho de Xolotl, ¿qué imagen forma aquí? Miren, estos dos. ¿Lo han observado en algún momento? Son dos ojos de nuestro Tezcatlipoca, de nuestro ser interno, que ahí está presente. Además que debemos de ser observadores, nos dice Xolotl, miren, por esta parte, este Petla, Petla Ocelot, ¿no? ¿Se acuerdan? Es el tapetito del ocelote, el ocelote, sus estrellas. Si ustedes se acuerdan, de la cosmovisión, dentro de la leyenda de que Tezcatlipoca, su nahualito es el ocelot. Y tanto ama a su nahualito que bajó las estrellas y le puso ese piel moteado, ¿no? Para que luciera esas estrellas, esos logros, ¿sí? Y es aquí donde radica que yo les decía que esta trecena es de los Macuiltin, de los abuelitos Macuiltin. Esta noche ellos hicieron una ceremonia, una ritualidad, como lo queramos llamar, de un recuerdo de su iniciación, ¿sí? ¿Qué quiere decir un recuerdo? O sea,
es hacer un recordatorio a cada uno de ellos que estamos comprometidos con nuestro cambio y nuestra transformación. Y al ser parte, pues aprendiz de ellos, decían, pues vente un rato, no te vamos a permitir estar aquí toda la noche, pero sí un rato, escuchar la palabra. Y ya la ritualidad de la ceremonia te lo podremos compartir en tu iniciación, ¿no? Entonces, pues en mayo tenemos esa iniciación. Me dice, al hacer la iniciación ya es más comprometido, ya tiene uno que estar ahí pendiente con ellos. Me dicen ellos, pues es que ya lo haces, estás pendiente con nosotros. Pues nosotros, ¿con qué te podemos pagar? Pues con estar dentro del círculo. Claro que no podrás convivir con nosotros en el aspecto energético, pero hay otros Shokoyotzin, otros aprendices que están en el camino y queremos que tú estés. El único detalle que quizá pongan los demás es pues tu edad, ¿no? Entonces la mayoría de ellos tienen, los que ya están ahí como aprendices, pues ya tienen sus 65 años de edad. Y yo pues apenas cumplí los 46, vamos por el 47, y pues dicen, nosotros vamos a abogar por ti, pero tienes tú que ganarte ese puesto. Tienes a partir del día de hoy, el 1 de enero, hasta en mayo, que inicia la veintena de Toshkat. Toshkat, que eso es la veintena de las iniciaciones. Pero bueno, a todo esto, ellos me explicaban por esta parte, ¿no? Porque yo les pregunto, ellos tienen un Amoshli, ¿no? Que justamente está Sholot y tiene estos tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Macuili, Macuili, Citlalime. Estas rueditas como moteadas de ocelot son estrellas. Macuili, los Macuilti, los cinco. Ah. Al tenerlos en el cuello, dicen ellos, al tenerlo en el cuello, es que te corresponde a transformarte, ¿sí? Y precisamente la palabra del día de hoy ese era, ¿no? De los Macuilting, habla de los Macuilting. Entonces, dice, tienes que tener 5 estrellas. Y digo, ¿y cuáles serían? Bueno, Tonatiuh, Coyolxauhqui, si se dan cuenta, Coyolxauhqui en su cuerpo, pues es una energía femenina, pues desmembrado, ¿no? Así como lo dicen que es desmembrado, literal no es así. Sí lo muestran como desmembrado, pero realmente lo que nos indica es esa transformación, no tan solo física, emocional, espiritual, energética, ¿sí? Xolotl con Tlahuitzcalpantlecutl, que es dos en uno, pudiéramos decirlo, pero cada uno de ellos tiene una función. Le digo, bueno, de acuerdo, ahí están los cuatro grandes abuelos, sabios, maestros, guías, pero ¿quién es el quinto elemento? ¿No? Me decían, pues mírate, pues eres tú, es cada uno de nosotros, somos el quinto elemento. Todo inicia en nosotros para poder vibrar, ¿de acuerdo? Y eso tiene que empezar a vibrar desde esta parte, desde tu Tezcatlipoca. Aquí está, miren, el Tezcatlipoca. Aquí está su Quetzalcóatl en dualidad.
Y nos muestra aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 colmillitos. Ustedes podrán darse cuenta, esos mismos colmillitos los hemos encontrado con la energía ¿de quién? De huevo coyote, del coyote anciano. Recuerden que el coyote anciano es aquel abuelo sabio, abuelo que lleva la energía, que empodera su energía para la transformación, ¿sí? Y bueno, al mismo tiempo, si ustedes pueden ver, tiene, tiene sus manos del abuelo Xolotl. ¿De quién creen? ¿Se acuerdan de la clase? Ya más o menos hablábamos de la clase pasada. ¿De quién creen? Sus manitas. Sus manitas son moteadas, también. Estas manos, estas garritas tiene de Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. ¿Mm? En sus pies es la vibración y en el 4 es la conexión con los 4 elementos, con las 4 energías. Y en su mano tenemos un lesna de hueso quebrado. Dentro de la tradición de los Macuilti, ellos, les decía yo, se preparan para una transformación integral. ¿A qué se refiere esa transformación integral? Dislocar extremidades, de ser posible, ¿verdad? Pero hay que tener un propósito del por qué y para qué tenemos que hacer ese dislocamiento de extremidades. No tan solo porque se me ocurre hacerlo y lo voy a hacer, no. Debe de haber un motivo. Por eso es que se quiebra el hueso. La intención es practicar, practicar hasta que se logre. Ahora, esta lectura de esta trecena, hermanitos, yo lo quiero hacer y así me sugieren los abuelitos. Me decían ellos, es que si tú les explicas en una sola clase o en un solo momento, ujú, sí te lo van a entender, pero ¿por qué no les explicas por partes? Tienes absolutamente 13 días para que tú les digas toda esta imagen de sabiduría, con cuál energía se conecta, por ejemplo. ¿Sí? No nada más así, esta trecena habla de eso y eso y eso, nada más. No, señor. Tienes que explicarles. Toda esta trecena, todas estas imágenes que ven ustedes en el centro o que van a ver, me dicen los abuelitos ellos, es que están todos relacionados que en cada uno de estos 13 días tienes que lograrlo. Tienen que trabajarlo, realmente vivirlo. ¿Sí? Porque me dicen ellos, si tú empiezas a explicar todo de manera generalizado, sigues explicando como el occidental, sigues explicando como el antropólogo, como el investigador, como bueno, el que tú quieras, sigues enseñando igual, igual como aquellos intelectuales académicos, que nuestros respetos para ellos. A partir de esta trecena, más los otros 4 trecenas que nos hacen falta, ¿sí? Vamos a irles, yo sé que va a ser más trabajo para mí, ¿verdad? Porque sería la cuestión de la lectura, es la cuestión de leer, es la cuestión de mandarles la palabra florida,
es la cuestión de grabar el audio, es la cuestión de escribir la palabra Florida para el volátil, es la cuestión que nosotros, ahora me comprometo, ¿no? De irles mostrando en qué parte, con qué se relaciona para ese día. Hoy, hoy les quiero presentar, por ejemplo, secos cacuafli, ¿con cuál se relacionaría? Con las manitas de Itzpapalos, que es el regente. Aquí está, miren, el Itzpapalos. Miren, sus garritas. De la mariposa de obsidiana. ¿Sale? El día de hoy. Para el día de mañana, yo me voy a tener que tomar el tiempo de hacer una captura y encerrar. El día de mañana nos toca con Olin, con el movimiento. Se refiere al movimiento de los cuatro rumbos de los cuatro elementos. Se refiere, ¿verdad? A estos colores para el día de mañana. Para el día Tecpat, Yeyi Tecpat, 3 cuchillos de pedernal. Aquí está. Los Maquilti. Corta, corta con esa. No tan solo nos muestra el cuerpo físico, hermanitos. Recuerden que este cuerpo físico también está representado por Coat, pero lo espiritual es el Quetzal, ¿de acuerdo? Por eso decimos, nosotros somos la representación de Quetzalcóatl, ¿sí? Coatl es lo físico y lo espiritual es el Quetzal. Ahora, Kiawitl, lluvia. ¿Con cuál de estos estaría relacionado? Bueno, aquí está, miren, es la patita de venadito. ¿Se acuerdan ustedes que a muchos les decían, necesitaremos la patita de venado, ¿verdad? Yo no lo hice porque, sí quiero que me compren esta patita de venado. No, no es tanto eso, sino que es parte de una herramienta, ¿sí? Lluvia, con Tlaloc, Tlalocantlecutl, Xochitl. Xochitl está relacionado con el florecimiento. Xochitl está relacionado con el pensamiento florido. Y aquí está, miren, lo que les explicaba yo. El pensamiento florido y el fluir de la vida. ¿De acuerdo? Zipactli. Zipactli. La creación de todo. ¿Y dónde está? Aquí está. Tonacatlecutli, Tonacasihuatl, ¿de acuerdo? Tonacatlecutli, el gran señor creador. Y Tonacasihuatl, la gran creadora femenina. Y Tezcatlipoca, pudiéramos relacionarlo con la oscuridad, con la noche, como lo femenino. Y Quetzalcóatl, como la luz, como lo masculino. ¿Sí? ¿Cuál de los dos es más antiguo? Tezcatlipoca, la oscuridad. Antes de la luz estaba la oscuridad, de acuerdo con la mitología que nos vienen compartiendo los ancestros. ¿Sí? Yeyecatl, aquí está. Pero ¿por qué Yeyecatl, verdad, que Exalcoatl lo lleva portando como un collar? Creo que todos tenemos ya un collarcito acá, ¿verdad? Es nuestro protector, porque nos da vida, ¿sí? Cajli, la casa. ¿Y dónde estaría representada esta casa que nos lleva a una transformación, hermanito? Aquí está. Todo este cuerpo de color negro es nuestra casa, es nuestra sabiduría. Además de Xochitl, aquí está, miren, en su orejita, de este Xolotl, ¿verdad? Tiene una flor. Si nosotros sabemos escuchar, sabemos seleccionar lo que vamos a meter aquí, eso nos ayudará a florecer también. Pues Palin.
La lagartija. Aquí están los colmillitos de huehue, huehuecoyotl. Él es también el conector entre el Xochitl y la tierra, y la madre tierra. Coatl, serpiente. Y aquí está la serpiente, ¿no? La transformación. Y vean, si ustedes han contado cuántas franjitas tiene, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 13. Estas franjitas, ¿verdad? De color blanco, son las 13 articulaciones principales que tiene nuestro cuerpo. Pero también el 13 representa que nuestro cuerpo está destinado a que pueda ser una energía que pueda florecer. Pero vean cómo lo dividen entre uno, 2, 3, 4, 5. ¿Les dice algo 5? Los macuiltin. ¿Sí? En algún momento, a mí sí me gustaría, a mí sí me gustaría, si el gran Padre Universo me permite, me da esta oportunidad de compartirles. Yo no les prometo de aquí un año, de aquí dentro de 2 años. Si los abuelitos me permiten este mayo, ¿verdad? Que es la veintena de Toshkat, me van a dar la oportunidad de mi iniciación. La iniciación, ¿cómo se hace? Como el relato que les conté hace rato. Claro, hay detalles que yo no les conté en ese relato, porque no los vi tan pertinentes, ¿no? Pero en lo general es esa ceremonia. ¿Ah? Entonces, pues ojalá algún día pueda yo compartirles a ustedes, ¿sí? Yo sé que hay hermanitos eh, jóvenes, ¿verdad? Y también nosotros somos jóvenes, que pudiéramos llevar este conocimiento, aplicarlo y ir formando nuestras propias células de aprendizaje, círculos de aprendizaje, ¿sí? Mikisli, Mikisli, y en esta parte, maestro, ¿dónde está Mikisli? No veo en qué parte debe de decir. Bueno, está Itzpapalo, ¿verdad? Pero también está ahí representado en el huesito como morir para vivir, renacer. Decía una hermanita en el grupo, oiga, te en mi collar, perdón, mi collar se reventó. Hay que transmutarlo a la madre tierra, que regrese a la fuente. Ya cumplió su misión. Pero a veces, híjole, no, es que yo quiero que siempre tenga yo mi collar. No, todo es un proceso. Así debemos de aceptar. Y así todas las circunstancias que nos vienen pasando, es un proceso, hermanitos. Es parte de la vida. ¿Sí? Más tarde, pues ahí está el venadito y su patita. La percepción, la intuición. Tú como de los Macuiltin, tú como Nahualito, debes de ser muy perceptivo. Percibe. Y esa percepción lo debes de ir acumulando como experiencia, como túnel Tilisli. Y son estas franjitas que nos van mostrando las rayitas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 franjas, 15 rayitas, para que tú puedas elevar tu energía. Ni el número 15, ¿quién está? Cuautli. Puedes elevar tu energía y puedas ver más allá de lo que te corresponde a ti. Toshli, la medicinita. Recuerden que Toshli, su representación, su energía protectora es Mayahuel, y aquí está, miren. Esa es la fertilidad. Esa es la fertilidad de la medicina de Toshli.
Y aquí tenemos más medicinita, ¿sí? En la siguiente trecena va a ser el de CH, de uno agua. ¿A qué se refiere? Al elemento nahuálico. Por eso yo les pido un poco de su apoyo. ¿En qué sentido el apoyo? Que ustedes observen todos estos y lo empiecen a correlacionar con lo que ya estudiaron, con lo que saben, con su intuición, con su percepción, ¿no? Ahora, pueden decir ustedes, es que yo no sé nada de esto. Sí saben, hermanito. Jamás digan, no, no sé, es que yo soy, el peor error que cometemos es que soy ignorante en esto. ¿Y por qué no esa expresión lo cambiamos como, no sé mucho, pero me daré a la tarea de observar, callar y aprender? ¿A qué me refiero? De que voy a observar, no me voy a juzgar, híjole, es que no le entiendes nada, tú no sabes nada. No, 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 tranquilo, tranquilo. Empieza con calma a observar, desde contando los puntitos, las rayitas, los colores y comparándolos con unos con otros, ¿no? Eso es importante. Como en el petatito en el que está sentado, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El número siete, ¿se acuerda? Somos nosotros. Nosotros somos la base de nuestra transformación, ¿sí? Y esto ya la saben, ya la otra clase les comentaba, el tiempo de Secos Cacuautli es tiempo propicio para reconocer a nuestros mayores, a nuestros ancestros, a nuestros abuelos vivientes de este plano existencial, tanto en el Tlaltictlampa, en este plano terrenal, pero también en el Mictlampa, para conectarnos con la sabiduría de los ancianos, ¿verdad? Decíamos anciano, se le refiere, se le da el título, el nombre a aquella persona que siempre está en constante aprendizaje. No, no se refiere a la edad de que ya esté muy anciano, no. En el mundo nahuálico, de esa manera se concibe también en este camino, para aprender a ser prácticos. Para mí es muy importante esta palabra de prácticos. Si no tan solo es, ya aprendí, yo ya sé mucho, no. Pero si no lo practicas, a usar todo lo que nos es dado, se nos da a caudales, por manantiales. Solo que a veces no estamos atentos a ese regalo que nos dan. ¿Cómo cuál? Como el hecho de respirar, ¿no? O alguien de ustedes está pagando una renta por respirar. Alguien de nosotros está pagando una renta por recibir la luz del sol, la luz de la luna, ahorita está la luna llena, ¿no? Alguien de nosotros nos cobra por caminar sobre esta tierra. Alguien de nosotros nos cobra por disfrutar el cielo azul, por disfrutar del mar, de los ríos, de los lagos, de una caminata, de una sonrisa. Son grandes regalos, sí, que nos han cegado, nos han dicho que eso no vale nada, claro, porque así les conviene. ¿Por qué creen que crearon sus marcas de agua? Toma esta agua cristalina, que no tiene minerales. Oyes, el agua viva tiene minerales. Eso fortalece nuestro cuerpo. Agua destilada, agua de manantial limpia, cero impurezas. ¿Nos lo venden el agua? Así es. Muy pronto nos van a vender el oxígeno, ya verán. Es un control. Pero bueno,
Dice incluso lo que parece simple o basura o materia muerta. Debemos de aprender para brindar el servicio de enseñar lo que podamos enseñar. Todos tenemos algo que aportar, todos, sin excepción. Es un tiempo para reconocer y enmendar errores y horrores y reflexionar en nuestra dualidad como seres imperfectos, pero que pueden elevarse por encima de sus limitaciones. Debemos de aceptar que estamos en dualidad, ¿sí? Es un error garrafal cuando decimos soy luz, soy... No es así. Sí, pero debemos de aceptar y a partir de esa aceptación, yo creo que como en todos los grupos, por ejemplo en AA o en otros grupos anónimos que dicen, lo primero es aceptar, al igual que en la enfermedad, como decía el hermanito Martínez ese día, es que tengo que aceptar primero que yo tengo eso, ¿no? Estoy enfermo, es una enfermedad y tengo que cuidarme, tengo que sanarme. A partir de eso, pues es ¿verdad? Y a pesar de todo eso, pues trabajar, elevarnos a través de estas limitaciones. El error que cometemos, la mayoría de nosotros, que quizá crecemos en un mundo, en un ambiente de limitaciones limitantes como la economía, ¿verdad? Decimos, es que soy pobre, es que sí, los pobres así somos, ¿no? Porque eso nos lo vamos metiendo acá. Porque nosotros podemos crear también esa abundancia y lo podemos emplear para el beneficio, ¿sí? Si no tienes el recurso humano, el recurso económico, aunque quisieras ayudar a alguien más y no tienes el dinero, ¿cómo? Pero es esa parte, saber entrar y salir en este mundo materialista con el filosófico y trabajarlo en armonía, como que Quetzalcóatl. Es de Huizlampa, de la fuerza de voluntad, esta trecena. Tenemos que sí o sí aplicar la fuerza de voluntad para esta transformación. El color azul jade. Regente, Xolotl. Tenemos que transformarlo. Xolotl, estos dos, tenemos que girar todos estos cursos prácticos que vamos a tener, que hoy iniciamos con uno, la creación literaria. Vamos a caminar sobre estos, ¿sí? Hoy estamos a Coscacuautli. Los otros 4 días vamos a trabajar con Xolotl. Vamos a escribir, claro. Sí o sí tenemos que escribir. Hermanitos, hermanitas, este no es un taller para, qué bonito es la literatura. No, escribo. Me pongo a pensar en esto y escribo. ¿Y en qué me voy a basar? ¿En qué me voy a yo inspirar cuando decimos? Bueno, en la imagen de Xolotl. ¿Qué representa la imagen de Xolotl? Yo quiero cambiar, quiero transformar mi vida en mi pensamiento, en lo emocional, en lo intuitivo, en lo perceptivo, ¿verdad? En lo espiritual. Inclusive en este huesito que ustedes ven que está quebrado, ¿podemos hacer un verso? Sí. ¿Cómo podemos? A pesar de que me pueda yo quebrantar en mi camino, en mi sendero, reiniciaré con la fuerza de voluntad, porque estoy destinado a ser un Quetzalcóatl. Desde mi Tezcatlipoca reflexiono cómo puedo trabajar con mi Quetzal. Y vean el ave de Quetzal está aquí, ¿no? El Quetzal con Xochitl, Xochiquetzal. Bueno, ¿y, ¿y qué pasó con la veintena de Panquetzalistli? Ah, pues mi bandera, la bandera de la fuerza de voluntad.
que precisamente, su regente es Huitzilopochtli. Caminaré como un guerrero para liberarme de estas ataduras de la religión, del sistema político, del pensamiento dominante occidental. Realmente voy a ser libre y eso lo voy a aplicar ¿cómo? ¿Cómo lo puedo yo aplicar eso? Eso me tiene que liberar. Lo que yo escriba tiene que salir de mí para poder liberarme. ¿Y si es la filosofía? ¿Y si es la creación literaria? Que es muy pobre decir creación literaria porque es más un huehuetlactoli, una palabra antigua que nos enseñe realmente a ser libres. Porque en esta simulación de la libertad que nos dicen ser, nosotros no somos libres. Si eres libre, pero tienes que pagar impuestos. Sí, si no estás pagando impuestos, se te va a sancionar. Yo te voy a rentar un trabajo. Los que pertenecemos a alguna secretaría, tenemos que pagar impuestos y no somos libres. Ah, pero yo como no trabajo para ninguna secretaría, con los productos que compras, ahí mismo te cobran lo de los impuestos. Todavía sigue con lo del IVA. Si eres libre, pero en toda la comunicación que te doy, en todas las redes, en la televisión, te digo qué tienes que comprar y qué no tienes que comprar, con mensajes subliminales. ¿Realmente estoy siendo libre? No, no. Y aquí el truco que nosotros podemos hacer al escribir. ¿Seré libre? Sí, pero no me puedo salir totalmente de este sistema. Va a ser difícil. Yo les hablaba con lo del dinero, con lo de la religión. Entonces, aquí la intención principal es que nosotros podamos entrar y salir de esa matrix, de ese sistema, para el beneficio primero de nosotros y de los demás. ¿Cómo? ¿De acuerdo? Pues voy a jugar con tus propias armas. Voy a utilizar tus propias herramientas, tu sistema económico, político, occidental dominante. ¿Cómo? Pues voy a crear una empresa donde yo genere riqueza. Esa riqueza que yo genere, lo utilizaré para crear mi propio proyecto autosustentable. Con ese dinero compro las herramientas, el fertilizante, las semillas, los granos, en donde yo pueda cosechar mis mis propios legumbres, entonces donde yo pueda crear esos animalitos de corral, ¿verdad? Y eso yo lo pueda consumir. Y a eso le llamamos nosotros los productos orgánicos. Si se dan cuenta cómo aprovechamos ese sistema y lo utilizamos. Van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con con el taller de creación literaria? Bueno, desde la trecena nos dice, ¿no? Desde la trecena nos dice que vamos a romper con patrones, vamos a cortar ese pensamiento. Aquí está, miren, tenemos que cambiar, tenemos que hacer esa transformación como Xolotl. Xolotl hacía se transformaba a voluntad de él, ¿sí? Y esto también tenemos que quebrantar, como ese hueso que nos lo muestra, tenemos que quebrantar con todos esas programaciones predispuestas, inclusive antes de que naciéramos. Todo esto es una maquinaria
que sirve para seguir manteniendo los que están arriba en el dominio y los demás sigamos trabajando como esos borreguitos. Ah, bríncale acá, bríncale allá. Hazlo, ¿sí? El rumbo de los cursos y su conexión con las tres cenas. Realmente tenemos que escribir de lo que vivamos y para ello tenemos que vivir con las tres cenas, como ahorita ya lo venimos haciendo, caminando sobre las tres cenas. Si se dan cuenta, cada vez que termina una trecena e inicia otra trecena, les explicamos en qué consiste esa trecena, qué información nos da. Pero ahorita les decía yo, nos faltan 5 trecenas junto con esto. 5 trecenas. Terminando ese, vamos a iniciar nuevamente con otras 260 tonalty. Ah, pero ahora los vivimos realmente enfocados, todos los cursos van a estar enfocados con esa cuenta del tiempo. Hoy es un, hoy es un Coscacuautli. Voy a escribir algo sobre Coscacuautli, sobre cómo viviría yo como Coscacuautli, con su acompañante, Xolotl y Itzpapal, y Huitzilopochtli de Panquetzalistli, y Tepeyolotli con el del año, ¿no? Y con el Señor del día, que es, ¿verdad? Xiutlecutli. ¿Cómo todos ellos influyen en mi vida? ¿Cómo todos ellos pueden forjar mi Ishli, mi identidad, mi Yolot, el amor hacia mí, mi intuición y mi percepción? Con el año, estamos en un año 13 casa, una energía muy femenina. Con los señores de la noche, hoy estamos con el señor de la noche que es Tepeyolotli, es un agualito celo, señor del día, Xutlecutli, su volátil, Xuquextalhuitzitzilin, que hoy en la mañana les compartí su palabra florida, y su acompañante, que es la Huizcalpantlecutli, la estrella de la aurora, que es la estrella de la mañana, estrella Venus. Las veintenas, Panquetzalistli, levanto mis banderas con mis flechas ahí en mi altar. Caminando y aplicando la sabiduría impartida, o sea, la sabiduría que se les va a ir dando, pero la sabiduría que ya tienen ustedes, de los cursos que ya han recibido, de los cursos y talleres de otros maestros, de otros rubros que ustedes han tomado, tenemos que traerlos acá para aplicarlos, impartida por los abuelos del Círculo de Huehuetecolor. Yo solo soy un medio, yo solo soy un puente por el cual yo les comparto, ¿sí? El trabajo nahual. Recuerden, el nahual tiene 4 columnas básicas que lo sostienen, ¿verdad? La ensoñación, trabajar, entrar y salir a Mictlampa. 2, la medicina. Y la medicina también vamos a darles un curso. Estamos sobre ese proceso, ¿se acuerdan? De cómo ir a sanar a través de la ensoñación y también de una hora en donde nosotros mandemos toda esa energía. Son las dos cosas que tenemos que irlos haciendo y los vamos a practicar en esta trecena y en los 4 que quedan, ¿verdad? ¿Qué más? También vamos a retomar las palabras nahuálicas. Multipliquen 15 15 por 13. 15 por 13, ¿cuánto sería? ¿Cuántas palabras ya tenemos? ¿Sí? Nos faltan otros, sí. Completando los 260, bueno, ya tenemos ahí nuestro compendio de palabras. ¿Y va a haber más palabras? Sí, va a haber más. ¿Y hasta cuándo va a terminar? Hasta cuando lo quieran ustedes.
hasta el día que ustedes digan, maestro, yo ya me retiro de este grupo, yo ya no quiero seguir en esto porque ahora sí que voy a aplicar lo que usted ya me enseñó. Adelante, ¿verdad? 100, ya, muchísimas gracias, hermanito. 195, 195 palabras. Sí, pero ¿cómo hago las frases? ¿Cómo los conecto? No te preocupes. Para eso estoy yo, para que yo te ayude. Pero haz tu mínimo esfuerzo, máximo esfuerzo, pues escribe unos tres versos, ¿de acuerdo? Es que quiero decir con esto y esto y esto. Órale. Ayúdeme a traducirlo, a darle sentido. Claro, para eso estamos aquí, para apoyarlos, ¿verdad? Para ir caminando. Mi intención no es tan solo, ya impartí el curso, ya terminó, o como decimos muchos, yo ya cobré por el curso, a mí no me importa si aprendiste o no aprendiste, es tu problema. No, hermanitos, no. Mi intención es que terminando el curso vamos a seguir creando, vamos a seguir con dudas. Sí, a lo mejor ustedes pensarán, híjole, maestro, pues vamos a estarlo molestando. No, sí me molestaría más que ustedes no me digan nada. Todo está bien, sí, maestro, todo está muy bien. Entonces, a ver, mándenme su frase, su verso de la palabra Florida. Es que no lo hice. Ah, ay, sí, pues ya. Pues oyes entonces, ¿dónde queda nuestro compromiso? Sí, claro, que yo los respeto mucho, yo los estimo, los honro, pero también me interesa que avancemos, que caminemos juntos, que haya esa confianza de hermandad, que diga, híjole maestro, pues yo no sé ni por dónde empezar, pero me gusta esta palabra que ya revisé de las 195 palabras que tenemos, me gustaría utilizar estas dos palabras, ahora lo quiero convertir en una frase. ¿Ah? Pero esa frase, ese verso, si queremos verlo así, lo quiero aplicar para mi vida, para el día de hoy. El día de hoy lo quiero aplicar esta palabra. Muy bien, pues vamos a hacerlo, ¿sí? La característica de las siguientes palabras, la siguiente gestación de palabras, van a estar enfocados más al día. Hagan de cuenta, por ejemplo, hoy es secos cacuaufli, el día de hoy es secos cacuaufli. Vamos a buscar una palabra que represente secos cacuaufli. Por ejemplo, tlacayo, tlacayo pastilistli, el cuerpo como medicina. Sí. Bueno, tlacayo pastilistli, tlacayo de tlacayo, el cuerpo con músculo y huesos. ¿Sí? Pahtli, medicina. Nuestro cuerpo puede ser como medicina, sí, la imposición de manos, el Poncayo, andar las energías a través de las mudras, el pensamiento, el intencionar desde aquí, esta energía lo envío para que la hermanita, el hermanito que está pues en una situación muy vulnerable a un dolor físico, emocional, a un dolor pues un dolor un dolor que nos pueda llevar a dificultarnos a ver nuestra claridad en la vida. Porque créanme, hermanitos, yo se los digo por experiencia, hay momentos que dice uno, pues yo no le veo sentido a la vida, a veces que, pues tengo que hacer esto para qué, ¿no? Y a veces nos gana el ego. El nihilismo.
¿Qué pasó, hermanito? ¿Se fue el maestro? Sí. Como que le falló Buenas el noches, internet. sí, como que se le atoró ahí el internet al maestro. Que nos iba a regañar. La energía no los dejó. Ay, exacto. Con gorro, hermanos, perdón. Hermanito Alan, aprovechando, preguntarte si eres tan gentil de compartirnos. Fíjate que nosotros, ya ves que compartimos en el grupo lo que teníamos de palabritas, pero no creo llegar a 195. Yo ni a 5. No, Oh, pues yo menos, hermanitos, ustedes todavía hablan más igual que yo, pero igual dijo el Temachtiani que está abierto hasta dos, tres palabras, entonces yo creo que el Temachtiani lo que quiere es de que nos abramos junto con el conocimiento, porque al final de cuentas yo creo que el corazón debe de compartir, y ya él también, pues él lo dijo, ¿no? Él orientarnos a conforme, pues ahora sí más su cosmovisión, él que todavía pues ya viene de más conocimiento con los abuelos, yo creo que ha de ser bueno pues nada más abrirnos y que él nos guíe. ajá, pero no, o sea, yo pensé que de las palabras que hicimos, ya ven que compartimos con el hermanito, el diccionario, de las palabras que el maestro nos va compartiendo diario. A esas me refiero. Sí, Bueno, les digo, hermanitos, bueno, ya llegó el Tamastiani. Sí. los acamates no dicen, sí, hermanitos, es de las palabras que les voy compartiendo. ¿Se acuerdan que diario, diario, sin importar a dónde yo ande, que yo me vaya a pata de perro de aquí hasta allá, todas las mañanas les mando su palabrita? Y eso yo les decía, vayan haciendo una colección, ¿verdad? Y de esas palabras. Ahora, híjole, ¿ni cómo empiezo? No se preocupen, ahorita les voy a decir cómo le haríamos. ¿Sale? Mire, el trabajo nahual, pues este es un trabajo nahual. Es una columna del que sostiene al nahual. Esta palabra florida tiene que comunicar, tiene que ser un puente, una conexión, un medio para hablarle. ¿A quién? A las energías que me rodean, al aire, al agua, al río. Quizá, no sé, con esto, con esto. En una clase anterior yo les decía, dejen, dejen a un lado el ruido del mundo. Están en un bosque, llega una mariposa y posiblemente hasta se siente en su mano. No la perturbe. Abran su mente para entender el mensaje que nos trae. A eso me refiero el trabajo náhuatl. Al mar, escucho como el murmullo, cierro mis ojos, abro mi mente. ¿A qué me refiero cuando digo abro mi mente? Porque voy a la playa y la mayoría de la gente anda con su ruido. Les digo a mis oídos, cállenme ese ruido. Y me pongo en posición náhuatl. Mi mente no va a estar pensando, es que si me ve la gente, si me ve alguien de mis amigos van a decir, este ya se deschavetó, ya se le fue, se nos fue. No, tranquilos, callen a su mente y escuchemos el mensaje del mar, de la abuelita, Chalchihuitlicue. A eso me refiero, a eso se refiere el cambio, realmente un cambio de percepción, de intuición de todo lo que nos rodea, hermanitos. ¿Sí? Sí, hermanitos, de todo ese trabajo, ¿sí? Necesitamos aprender la sabiduría. La sabiduría lo vamos a crear nosotros.
Vayamos olvidándonos, perdón, vayamos olvidándonos de aquel programación, yo le digo como aquel, como una energía existente, como si fuera una persona existente que debemos de olvidarlo. Les decía yo a los Xocoyotzin que los guío de manera presencial, les digo, hagan de cuenta, ya están olvidando a su ex, déjenlo ya, que se vaya, olvídense. ¿Por qué? Porque es ese pensamiento que viene y viene y nos dice que la sabiduría lo tienen solamente un grupo reducido de personas que se les llama gurús, ¿no? Los grandes sabios. Luego se dicen llamar las vacas sagradas. Y nosotros no. No, hermanitos. No, debemos de cambiar ese chip. Nosotros vamos a ir creando nuestra sabiduría. Si yo al amanecer observo al abuelo Tonatio, a las estrellas, e intento interiorizar su mensaje. Y al momento de intentarlo, y al momento de hacerlo, llega la posibilidad de la iluminación, de la conexión. Y dices, eso es lo que yo estaba buscando. Encontré la respuesta que yo buscaba. Me llegó y lo sé. Pero el error que cometemos, digo porque yo lo he hecho, toda esa experiencia, toda esa conexión, todo eso lo hermoso que acabo de hacer desde conectarme, lo quiero interpretar con palabras. Lo quiero explicar. Y hay cosas que simplemente los puedes deleitarte, puedes vivirlos para ti, pero le explicas al otro, sí, ¿será cierto? Pues yo no he visto a una persona que hable con las estrellas. Los abuelos lo hacían con la luna, con el sol, con el aire. Lo traemos en la sangre. Ah, es que mis raíces son europeas. Sí, los grandes abuelos, ¿no? También lo hacen, lo hacían. Todos, todas las culturas de nuestra hermosa tierra, ha habido gente que puede conectarse. Y no precisamente que sea de origen, entre comillas, que dicen indígena. No, solo que ha habido esa mala interpretación. Es que ha habido personas que sí pueden ver energías, inclusive dicen, pueden ver muertos. ¿Y qué hacen? Les cierran ese poder por miedo a que le pase algo peor, ¿verdad? Después de esa iluminación, viene la transformación. Yo ya no pienso igual como pensaba antes. ¿Sí? Si me dicen, Dios te está viendo lo que estás haciendo, ten cuidado. Digo, entre millones de tantos millones, Diosito me va a estar diciendo, no hagas esto, no hagas el otro. No. La fuerza de voluntad es necesaria. Ahora, todo esto, aplicar la sabiduría, transformar la vida y el pensamiento, aplicar la fuerza de voluntad y obtener experiencia en la vida, a eso se le llama Neltilisli. Y Neltilisli es mi verdad, porque yo lo viví, porque yo lo experimenté y porque hoy elegí entrar a esta clase porque quiero experimentar, quiero escribir mi propia
literatura filosófica nahual. Podemos llamarle de esa manera. Sí. No, es que sí quiero escribir poesía para hacerme famoso. Bueno, puede ser, pero ¿por qué no lo escribes para empoderarte tú? Inclusive a través de esa sabiduría puedas hacer magia, yo le llamo así, magia nahuálica, de que lo que tú escribas, lo intenciones, esto lo tiene que leer todo el mundo y lo tiene que comprar mi literatura todo el mundo. ¿Sucede? Sí, sucede. Todo lo que nosotros deseamos lo hacemos expandir y lo expandimos y lo expandimos y se logra. Es una de las finalidades de este curso. Que lleguemos, que al momento de escuchar nuestra palabra, que al momento de que lean lo que escribimos, llegue realmente aquí, aquí. ¿Y eso es posible? Es posible. Cuando lo hacemos con la seguridad, con el amor necesario, se logra, se los aseguro. Desarrollar las habilidades de sanación, hermanitos. Esta misma palabra florida tiene que servir para la sanación. La palabra, la energía que nosotros apliquemos sana. Sí. Muy recientemente me llamó una hermanita con un hermanito. Me dice, maestro, nosotros nos sentimos muy mal. No, nos hemos esforzado por vivir en armonía, pero siempre se nos presentan dificultades. Queremos que usted nos ayude a abrir caminos, porque así se le llama en el esoterismo, ¿no? Le digo, sí, sí, les voy a ayudar. Miren, el primer ejercicio es, póngase frente a frente. Fue en Zoom. Ajá, y luego, dile qué sientes por ella. Dile por qué estás con ella. Y también usted, dígale a él, ¿por qué valdría la pena de seguir juntos? ¿Por qué valdría la pena compartir objetivos? ¿Por qué valdría la pena caminar en el sendero? Pero es lo más principal. No se crean el cuento de que, uy, vivieron felices para siempre en ese país de las maravillas. No es cierto, no es cierto. Este es un camino, codo a codo, brazo con brazo, viendo en el mismo sendero. Usted como energía femenina tiene que ayudarle. Sí, pero es que yo no puedo trabajar. Sí, puedes trabajar. Ahorita con la tecnología, puedes trabajar desde casa, a crear videos. Dices que yo sé muchas manualidades con el barro. Ahí está. Ahí está la fuente de de la economía de la familia. Si es que es lo que también ha hecho que haya esa fractura. Bueno, empezamos a platicar. Ahorita llevamos un mes, estamos en esa conexión con mensajes y todo. Me dicen, maestro, estamos ya un poquito mejor. Sí, y pueden mejorar. Y pueden ir más allá de sus posibilidades. ¿Y eso qué es? Es la medicina. ¿Sí? Es la sanación, clarividencia. Debemos de aprender esa habilidad de la clarividencia con la palabra sí. Fortaleza espiritual, debemos de tener esa fortaleza espiritual, hermanitos. Créame, cuando nos suceden cosas, dices, ching, y esto, pero te calmas y dices, bueno, de esto tengo que trabajar, de esto tengo que salir adelante.
Esto no me va a quebrantar, al contrario, me va a fortalecer. Vivir en armonía entre el mundo terrenal y el Mictlampa. Se puede crear poesía, se puede crear relato, se puede crear metáfora en los sueños, claro, porque en los sueños podemos volar, podemos levitar, podemos sanar, podemos ganar batallas a esos monstruos. ¿Y por qué no escribimos sobre eso? ¿Mm? Una de las temáticas es en el Mictlampa. La dinámica del trabajo que vamos a tener del curso de creación literaria, Nahual y su filosofía. Crear y corregir la creación literaria diaria. Es lo que yo les decía. Ustedes escriban la frase. Es que maestro, no. Recuerden que apenas empecé yo mandándole frases en náhuatl. ¿Se acuerdan? ¿Qué no qué? ¿Cómo amanecieron? Ah, pues bien. ¿Cuál y cuál? No, 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 no. Te estoy diciendo, ¿qué soñaste? ¿Qué es lo que tú predices con ese sueño que acabas de amanecer? ¿Qué propósitos tienes ahorita de que amaneciste? Sí, pues que casi no dormí, es que me la pasé haciendo mi medicinita. Bueno, dormí nada más 2 horas, pero soñé esto y esto. Ajá. Analiza ese sueño, te está dando una información. Escribiendo todas aquellas reflexiones aplicables a la vida cotidiana. ¿Pero en qué me voy a inspirar? Bueno, en Xolotl y en Huitzilopochtli. ¿Qué más? Ah, pues inspírate en tus nietos, en tus hijos, en tus hermanos, en ti. A veces nos minimizamos nosotros. Es que sí, ellos valen más, es que mis nietos, es que mis hijos son lo más importante. No, no, y no es ser egoísta, y no es ser ese narcisista. Yo soy lo más importante. Decimos, si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Y eso se siente, se vibra, por supuesto. Ustedes son buenos en eso, son expertos. Utilizar las 3 reglas para su creación literaria, ¿sí? No siempre, claro, no siempre, a veces sí, a veces no. Pero cuando es una plegaria para petición, tiene que ser así, ¿no? Por ejemplo, agradece, agradece todo lo que tú tienes ahorita. ¿Cuántos no, esta noche que pasó, del año nuevo, murieron en un accidente, murieron en una bala perdida? ¿No? Y nosotros que estamos aquí hoy, reunidos, pedir, vamos a pedir, no tengamos miedo de pedir. Quiero sabiduría, quiero, quiero sanar, quiero ser el mejor, quiero tener dinero para la abundancia, para que yo pueda ayudarme y ayudar a los demás y, y concluir y autorrealizarme. ¿Cuánto quieres? Pues quiero 1 millón al año, a cada 2 meses, 100,000 al mes. Porque recuerden que cuando nuestra intención está enfocado, está preautorizado por nosotros, funciona. Es la base que me decían los abuelitos. La base es creer que sí lo vas a crear todo aquello que tú quieres. Tlatehuatzin ihkoti kihtoua, tlatehuatzin ihkoti kneki, tikpias, tikyekchiuas, ihkon yehkos. Dice, si tú estás decidido en crear, cree que lo puedes crear y así se hará. Así dicen ellos. Cuando te entregan una ofrendita, ¿sí?
Cree en todo lo que tú vas a crear, así como yo lo que he creado, esto es para ti. Y te lo dan. Queriéndote decir, si yo lo logré el conocimiento, yo lo logré el proceso, tú también lo puedes lograr. Solo tienes que doblegar no tienes que doblegar tus esfuerzos. Al contrario, reforzar tus esfuerzos. Comprometerse. Error que cometemos los que crecimos en la religión católica. Decimos, Diosito, por favor, Diosito, envíame dinero. Quiero dinero. Pero no te va a enviar dinero, Diosito, y sale. Ahí te va el trabajo. Órale, a trabajar. De ese trabajo vas a tener dinero. ¿No? Pero queremos que, Diosito, de ahí arriba me tire una paquita de dolaritos, ¿no? Y te van. Órale. No. Dios, universo, te va a dar trabajo. Y a través de esas pruebas del trabajo, ahí está la abundancia, ¿no? Justamente es saber interpretar, saber vivir, saber observar las oportunidades. Dicen los expertos en psicología, detrás de todo para lo que para algunos ven un obstáculo, tú encuentras una oportunidad de autorrealización. Y esto es lo mismo, hermanitos. Encontremos una oportunidad en esta creación literaria de poder reprogramar esto, reprogramar nuestro cuerpo. Y ese es el camino del Nahual. Y ese es el trabajo del Nahual. ¿Sí? No se trata de convertirnos en unos poetas acá, bien. Pero si lo quieren, lo pueden hacer con esto. Es un estilo único y original, si ustedes lo quieren aplicar. ¿Mm? Ahora, 3. La palabra Florida será el vehículo, el puente para la conexión con las energías del universo y con Xochiquexal. Mi gran señor Yeyecar, viento, te agradezco porque hoy estoy respirando. Sí, me duele un poco la espalda por el trabajo arduo que hice, pero lo soporto y tranquilo. Ahorita me tomo mi tecito, me relajo, descanso. Mañana irá. Gracias, la Socamati, porque estoy respirando. De ese de Yeyeca podemos crear grandes tomos de palabra florida. Sí. Elaborar un poemario por trecena o por veintena. Es una sugerencia. Sí. Es que ese estilo de escribir ese poesía no existe. Pues créalo, inventa tu propio estilo. Salte de ese círculo. Si no lleva versos, si no lleva métrica, si no lleva esto, no. Sí, porque este no es creación literaria como tú conoces, este es otro pensamiento, es otra filosofía. Este es para la vida realmente. No es para ahí adornar tu mente o endulzar y perfumar tu mente, no es para aplicarse. Es diferente, ¿no? Cada trecena podemos crear sí, tiempo es lo que nos va a faltar para hacer correcciones y hacer, pues sí se puede, por veintena, ¿sí? ¿Me entienden? Utilizar la palabra florida para sanar al cuerpo, no, al cuerpo espiritual, emocional y energético. Nuestro cuerpo escucha, nuestro cuerpo siente cuando lo amamos y cuando lo rechazamos, ¿sí? Muchos de nosotros, los varones y también las hermanitas,
Muchas de las veces inconscientemente nos paramos frente al espejo y decimos, esta pancita, ¿cómo lo voy a bajar? No, se ve mal mi pancita porque veo ahí en los medios de comunicación que uno debe tener sin panza acá, bien, ¿no? Fornido, y esa es la moda. Pero lo que les contesto a veces a algunos hermanitos, les digo, pues es que un hombre sin panza es como un cielo sin estrellas. Dice, porque te conviene así, le digo, bueno, pero lo más importante es eso, le digo, sanarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo primero sanarnos? Pues es aceptarnos, ¿no? Al aceptarnos no es estarnos comparando, es que me gustaría ser alto como él, güero como él, con pelo rubio, con pelo castaño. No, lo primero es sanar esa parte, ¿no? Lo espiritual. Sanar esa parte, hermanitos, cuando decimos, es que creo que sí, soy un inútil. Y como mi mamá, mi papá, toda la vida me viene diciendo, es que eres un inútil, es que no puedes hacer las cosas. Y al ratito lo aceptas. Sí, es que no logré mis objetivos porque soy un inútil. No, soy un burro, decimos. Y no es así. El cuerpo entiende, el cuerpo obedece. Si nosotros lo hablamos así, es que me siento bien cansado. Y está cansado el cuerpo, ¿sí? Algunos me decían, hermanito, algunos hermanitos, ¿y cómo le hace que aquí, allá, acá? No, al ratito que mi cuerpo dice, estoy cansado, quiero dormir. Tú puedes, vamos. Terminando esto y te doy los minutos que quieras dormir. O lo otro, les he comentado, una media hora, duermes, te despiertas un Pollo poquito más fuerte, más cargado de energía, ¿no? Un coyotito, dice el hermanito, sí, pues es válido, no somos robots. Eso sí que trabajan día y noche, pero nosotros. Entonces todo eso es parte del amor propio, porque siempre queremos, es que me amen, me voy a casar para que sea feliz. Nah, ¿cómo? Si esa otra persona tampoco sabe amarse ni sabe hacerse feliz, pues dos infelices, ¿no? Es cosa, es cosa hermosa de la palabra florida el que nos lleva a estas reflexiones, ¿sí? Realizar la conexión con el nahual y el tonal para transformar su vida. Esa es la esencia de este taller, ¿sí? La esencia de este taller es eso, transformar nuestra vida, porque esa es la vida de un nahual, transformar, siempre en busca de mejorarnos. Pero primero para nuestro bienestar. Lo que les decía, si nosotros estamos bien, emocionalmente, espiritualmente, energéticamente, físicamente, emocionalmente, si estamos bien, los demás lo van a notar, también van a estar bien, ¿sí? Tomemos la responsabilidad de nuestra vida, de cómo queremos vivir esta vida. ¿Víctimas o responsables de nuestra felicidad? Saber vivir en los dos mundos, Tlalticpac y Mictlampa. Es una de las misiones, ¿sí? Recuerden que este no es no es cualquier taller de creación literaria común, no. Es un taller de creación literaria nahual con esa filosofía, ¿sí? Que sí es bonito tus ojos como dos luceros que iluminan en mi oscuridad. Suena muy bonito, pero ¿qué trascendencia tiene? Tenemos que buscar el sentido del por qué escribir esto. Y un tercero con el Mishkoach, el universo. El tercero es con el universo. Mish, de Mishli, de Moshli, de nube.
Coatl, serpiente, y coatl es vida. Y conectarnos con lo que vive allá en el universo. Algunos le llaman abuelos trascendidos, algunos le llaman extraterrestres, algunos le llaman con otro nombre, pero ahí está. ¿Ya hay portales aquí en este plano? Sí, sí hay portales. ¿Mm? ¿Y podemos nosotros conectarnos con ellos? Sí, es un secreto a voces. Todos aquellos abuelos y abuelas sanadoras lo han dicho con diferentes palabras, ¿verdad? Sí, con diferentes palabras. Sí, la abuelita Pachita decía, con Cuauhtémoc, ¿no? Si yo no sano, él baja y sana a través de mí. Que hay muchos más abuelitos dicen lo mismo. Si yo no sano, mi aliado, aquel que me ayuda, baja y a veces entre mí o a veces me va diciendo, hazle de esta manera, haz lo otro, haz esto, hazla así, así, y lo hago. Entonces, yo en algún momento de mi camino, yo le decía a un abuelito, yo quiero ser como usted, así, que sana. Con el perdón de la expresión, yo le decía, yo quiero ser un chingón como usted. Dice, no puedes. Al principio dije, es que egoísta, ¿no? Cabrón, abuelo. Eso no puedes. No puedes tú ser como yo. ¿Por qué? Porque tú eres original y poderoso. Tú tendrás que encontrar ese poder dentro de ti, no vive dentro de mí. Yo no tengo el poder de empoderarte, tú te tienes que empoderar. Lo que yo tengo que hacer es, mi misión es encontrar el camino y enseñártelo cómo empoderarte. Igual hasta a lo mejor puedes ser mejor que yo, pero no me puedes superar. ¿Por qué? Porque lo mío también es importante, lo tuyo es también importante. Y entonces podremos tutearnos, hablar, sí, pero no. ¿Por qué sí, pero no? Sí, si lo quieres, pero no debe de ser así. Él tenía sus 80 años y a todos les hablaba de usted. No los tuteaba, jamás. Porque decía él, tanto como tú, que tú dices, tanto como usted, como tu servidor, debe de haber un respeto, porque somos seres sagrados, poderosos, sanadores, todo lo que tú quieras. Ser, gánatelo. No me lo demuestres, demuéstratelo a ti. Y se me quedó mucho eso, ¿no? Entonces, ¿podemos conectarnos con las energías del universo? Sí, hermanitos. Aquí está una de las inspiraciones. Aquí tenemos a Itzpapalot y tenemos a Xolotl. Solo con esta imagen, ¿qué le podemos hacer? Palabra florida. Pero también no solo con esto, con un amanecer, con un atardecer, todo eso. Ahora sí, la tarea. Utilizar las palabras nahuálicas. Son las palabras que les voy compartiendo. Por ahí el hermanito Alan ya nos checó. Son como 195. Y dicen los políticos, y vamos por más. Tejer el petate de la sabiduría y filosofía náhuatl. Tejer es conectarnos con todo aquello que no podemos ver con los ojos.
Petlatl, un petate. Y con esta imagen podemos crear un poema. 3, 4, 1 millón si quieren ustedes. Alguien puede hablar de la palma con la que se hizo. Alguien puede hablar de la pintura que le pusieron. Alguien puede hablar de las cuentitas que tiene ahí. Alguien puede hablar de los círculos que tiene este pequeño rectángulo. ¿Cuántos círculos tiene? Tiene 4. Pero ¿qué hay en el centro? ¿Qué representa? Tiene formas. Y si observamos mejor, tiene 4 esquinas. Y si observamos mejor, ¿cuántas rayitas tiene? Y si observamos mejor, ¿cuántos puntitos tiene? Vaya, aquí la esencia es que debemos saber observar, no ver, observar. Cuando vemos, sí, se ve bien bonito, pero no estás observando detalladamente los colores, las formas, las esencias, el perfume de esa imagen hermosa. ¿Sí? Mañana pueden, si ustedes quieren, el de hoy de Coscacuautli, pero mañana de Xolotl. Mañana un día Omeolin. Tonali Omeolin. Escribamos algo sobre Olin. ¿Sí? Movimiento. Nochinemi, nochiunca, Olin. Todo vive, todo vibra en movimiento. ¿Y cómo lo puedo yo traer ese verso que acabo de hacer? Bueno, debo de entender que mañana aunque tenga este cuerpo, mi cuerpo está envejeciendo también, está en movimiento. Mañana todo lo que yo diga, todo lo que yo le diga a mis hijos, a mi dualidad, a mis hermanos, los que me rodean, va a afectarle lo que yo les diga. Sí, inclusive hasta en el tonito que yo les diga, les va a afectar. Por eso debo de cuidar muy bien mi lenguaje, como yo lo diga. ¿Sí? A veces cometemos el error de ponerle otro tonito a la palabra y lleva otro mensaje. Hermanitos, utilizar las frases que se comparten en las mañanas. Si ustedes pueden utilizar esas frases, solo hay que entenderlas, cómo los aplicaríamos en la vida. ¿Sí? Y este es el curso de, de creación literaria. ¿Cuál es la temática? Las trecenas, las veintenas, el año, los señores de la noche, los señores del día. ¿De esta trecena? Sí. ¿Y de la trecena de SEAT? ¿Va a ser lo mismo? No. Va a ser otra temática. El de SEAT. Vamos a crear plegarias a esos tonales. Atl, Iscuintli, Osomachtli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl. Y viene la otra decena, Kiawitl, y así sucesivamente. ¿Sí, hermanitos? Entonces, ahí está la tarea. Hagamos una frase utilizando esas palabras. ¿Por qué? Porque las palabras nahuálicas son profundas. Inclusive les trato de hacer el desglose, la profundidad de la filosofía de esas palabras. Ahora, dicen ustedes, híjole, ¿cómo empiezo? Pues haz una frase en español. Yo te ayudo a traducirlo. ¿De acuerdo? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo.
No se me desesperen, híjole, ¿y ahora qué hago? No, 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 tranquilos, tranquilos. Fluyamos, hagamos este taller disfrutable, vivible y con experiencia. ¿Eh? Ya el día martes iniciamos con el curso de Caminando con los Señores de la Noche, pero con el Amoshli Tezcatlipoca. Y seguimos trabajando con la ensoñación como con las prácticas nahuálicas. ¿Qué más? Tlazocama Tenecniva. No sé si hubiera algo que compartirnos o alguna duda, y si está en mis posibilidades, con gusto se los resuelvo. Sí, hermanito Alan, lo escuchamos. Tlazocamati Temachtiani, buenas noches a todos los hermanitos. Pues Buenas sí noches, tengo hermanito. una duda, sí me gustaría, a lo mejor igual no escuché, ya que es tarde, pero checar lo de los tecuiltzin, de la serpiente que está dividida en 5 partes, ahí sí yo estoy perdido. Otra cosa es lo de, pues nos empodera mucho sus palabras, Temastiani, ¿no? Desde que dijo, pues que nosotros, ¿no? Luego vamos a ciertos lugares de poder que sabemos que son de poder, como montañas, lagos, etcétera, y nos conectamos, y pues sí, la gente se te queda viendo bien raro, ¿no? Así como que, ¿y ese loco qué, no? O ese satanista qué, ¿no? Y pues usted ahorita con sus palabras, pues es empoderarnos de nosotros mismos, ¿no? Desde que llegamos y sabemos que lo que estamos haciendo a conciencia, obviamente, pues usted llegó a, pues a enaltecer, ¿no? Todo ese conocimiento y toda esa creencia que uno tiene desde los abuelos. También lo que comentaba de la palabra Florida, pues creo que hasta en el Amochtli está, ¿no? Lo que mal llamado calendario. El quinto sol es el ser humano y tiene la lengua de pedernal afuera. Entonces, pues sí, qué razón y qué sabiduría tienen sus palabras, Temastiani. Tenemos que ser muy cuidadosos, ya que nuestra lengua de pedernal o puede destruir a alguien, ¿no? Desde un niño hasta una persona, ¿no? Hablándole con malas palabras, cómo nos manifestamos hasta poder enaltecer algo, ¿no? Lo que usted hace cada día, el gran ejemplo que nos da, en que es su palabra, pero yo creo que igual pues como tiene este conocimiento es cuando se conectaba la mente con la voz y nacía la palabra Florida y pues usted nos nutre todos los días con eso. Entonces yo digo que igual, hermanitos, pues tienen que estar bien pendientes con lo que uno dice, porque es bien bonito, ¿no? Cuando nos adentramos y prendemos nuestro altarcito y enaltecer con lo que nos ha enseñado el Temastiani, pero después de eso, ¿qué hacemos fuera, ¿no? En la casa, afuera, en la calle, cómo nos expresamos. Estaba viendo apenas unos videos de una persona que da temazcal, pero ya estaba incluyendo malas palabras, ¿no? Como menospreciando algo. Entonces, yo creo que el sonido de la palabra, a final de cuentas, tiene razón el Temastiani, todo es vibración. Entonces, desde nuestra voz, que esa vibración que capta el oído, tiene mucho que ver, ¿no? Cuando insultas a alguien o cuando enalteces a alguien, por ejemplo, a un niño háblale de buenos logros, que lo vas regando todos los días con buenas palabras, pero háblale mal y a futuro, pues hay muchas consecuencias. También, lo de las 195 palabras, hermanitos, no creo tener todas, pero creo que ahí las tengo compartidas en el grupo del Temazcal. Con gusto yo se las comparto y pues a trabajar, ¿no? Gracias, Temastiani, de verdad, por todo eso. Por todo eso que nos comparte Temastiani, pues es cuanto en mi palabra. Muchas gracias, Temastiani. Tlazocamate no ignitzim. Sí, de los Macuiltin, hermanito. Esta es la trecena de ellos, de los Macuiltin. Inclusive, hay un tiempo cuando eres iniciado en este grupo, en esta trecena, casi lo repites y lo revisas y lo repites cada franja, cada pintura, cada uno de estos coloridos, escritura sagrada, le tienes que ir entendiendo, irlo correlacionando, ir lo que les decía yo, ir tejiendo el petatito. Por ejemplo, el coat, ¿con cuál cómo yo conectaría con coat, con la imagen de Olin?
Olin, ahí está solo, la transformación. Y los Maquilting, esa es su función, de ser de los que se transforman. Pero suena muy, híjole, suena muy, muy, muy esotérico, muy, le digo yo, muy, muy fuerte cuando decimos, es que es el que se transforma y que se convierte en hombre lobo y va y destruye y mata y devora. No, va más allá de tan solo eso. Es un cambio en la mente, en la transformación, pero también va en un cambio del camuflaje. El arte, como decía un abuelito, el arte de saber engañarte sin engañarte realmente. ¿A qué me refiero? A que tú no puedes salir, vean, yo soy el nahual. No, 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 tranquilo. Oiga, ¿qué es? ¿A poco sí? Oh, no, pues sí, qué bueno, ¿no? Que los demás saben mucho, yo, tranquilo. Es ese vivir, no en apariencia, sino en saber fluir sin que te vean, sin mostrarte ególatra. No, tranquilo. No, es que usted sabe. Sí, muchísimas gracias, no, pero no puedo andar yo ahí. Ya llegué. A ver, ponga una alfombra ahí donde voy a caminar, inclusive pétalos de flores. No, no, el arte es saber camuflajearte y pasar de desapercibido. Si no es necesario aplicar esa fuerza, esa sabiduría, no, no lo apliques, no pasa nada. A menos que quieras buscar fama, bueno, pues ahí sí, no, pero es mejor así. Te evitas, te evitas de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hermanitos, créame, yo les quiero decir que siéntanse en confianza, si dicen, oiga, yo ya hice esta frase, ayúdeme. En un momento yo me pongo a escribirlo, quizá no al instante, porque pues también andamos con algunos trabajitos, pero yo haré y pondré lo mejor de mis esfuerzos, lo mejor de mis posibilidades para atenderlos, como les decía, este, como les decía, pues un poquito de lo que yo hago, ¿no? Trata de atenderlos. A veces no se puede, pero haremos todo lo posible. Ya vamos a andar un poquito más desahogados con todo esto de entrega del trabajo, pues ahí en el grupo, ¿no? Del bastón de la fuerza de voluntad, vamos a tratar de relajarnos un poco, ¿sí? Sí, hermanito, por aquí nos dicen que quieren compartir algo en el grupo. Adelante, hermanito Alejandro, pues para eso está el grupo, ustedes compartan. Ay. Adelante. Glaso Kamati Temuciani, saludo a su rostro y corazón de cada uno de mis hermanos en este grupo. Básicamente porque escuché que vamos a hacer estas plegarias con las palabras que nos ha compartido en WhatsApp. La verdad sí son varias. Fui capturando algunas en PDF y pues pedir permiso para compartirlos con los hermanos Temuciani. Sí, 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 hermanito, adelante. De hecho, yo les decía, terminando esto, vamos a hacer un compendio con algunos relatos y pues convertirlo primero en libro PDF. Vamos a tratar de darle una revisión entre todos, corregirlo y pues ya si queremos imprimirlo, pues lo imprimimos, ¿no? Lo hacemos físico, el libro físico, y si no, pues en PDF. Es cuestión de irnos enriqueciendo sin ambición de ganar y sin miedo de perder. Tlazohcamati Negnitzi. Glaso Kamati. Maestro, un, Tlazohcamati. maestro, un favor al hermanito Itzil, que lo mande para que me oriente bien en todas las palabras, por favor. Sí, hermanito, adelante. Maestro, ¿qué hora lo puedo llamar mañana? Le quiero decir algo. Pues mañana voy a seguir de vacaciones. Es cierto, sí, en el todo el día estaremos pendientes, Oh, hermanito. Usted me indica, me manda un mensajito.
Sí, sabe que a las 10, pues yo a las 10 estaré pendiente, luego hacemos algunos trabajitos aquí en la casa, pero vamos a estar Gracias, pendientes, Sebastián. Y ¿no? como a las 11 o 12 horas de Nueva York, allá las una hora de diferencia. Ah, No, bueno, cuídese, mi maestro. adelante, Y buenas hermanito. noches, hermanitos. Un abrazo Buenas noches, fraternal. hermanito. Sí, sí. Hermanito Martínez, lo escuchamos. Y buenas noches, Sebastián, y buenas noches, hermanitos. Buenas Nada más noches, hermanito. para confirmar, a ver si yo estoy bien. Me confirma, señor del día, Xiutecutli, y señor de la noche, Tlazolteotl. ¿Estamos bien? ¿Para cuándo sería, hermanito? Para hoy. Hoy. Ajá, para hoy. Hoy, 1 de enero. Coscacuautli, Xiutecutli, señor del día, y Tlazolteotl, señor de la noche. A ver, yo tenía aquí, dijera al presidente, expresidente, tengo otros datos. Porque precisamente es lo que le preguntaba, porque yo escuché que dio otros datos. Dije, a ver, vamos a confirmar. Ajá, Coscacuautla. A ver, vamos a confirmar, hermanito. Coscacuautli, señor de la noche, la veintena de Panquetzalistli. Asomatli, Coscacuautla. Aquí estás. Panquetzalistli. Es el número 8. Ajá, es el número 8. El señor de la noche, ¿cuál sería entonces el número 8? Tepeyolotli, Tepeyoloctli, entonces sería. con su nahualito, que es el ocelot. El señor del día de hoy, termina hasta las 12:45, sería Xiu Tlecutli, su volátil Xiu Quetzalhuitzili, y su regente que es Tlahuizcalpantlecutli, que es la estrella Venus, el amanecer, el señor de la aurora. A ver, ¿Sí, entonces hermanito? el señor del día, ¿cuál dijimos? Xiutlecutli, el señor del fuego celeste. Señor de la noche, Xiutecutli. Y señor del día, Señor del día, Xiutlecutli. otra vuelta, Xiutecutli. Señor de la noche, Tepeyolotli y su nahualito Ocelotl. A ver, señor de la noche, Tepeyoloctli. Ujú. Y señor del día, dijimos, es Xiutecutli. Xiutlecutli. Ujú. Aunque yo lo tenía al Su, revés, entonces. su volátil es Xuquetzalhuitzitzili, que es el colibrí azul turquesa. Es correcto. Del... Entonces, sí. Ujú. Sí, Sí, hermanito. nada más para corregir yo mi formatito, porque sí lo traía mal. Sí, hermanito. Bien, gracias, Jenny, Temastani. Sí, hermanito. Sí, hermanito José, buenas ¿lo noches. escuchamos? Sobre la pregunta que hacía el hermanito, buenas noches a todos, hermanitos, hermanitas. Buenas noches. Cuando hablamos del Señor de la Noche, por ejemplo, en este día, se considera el Señor de la Noche cuando se oculta el sol en adelante, es decir, cuando empieza la parte oscura de este día, o se considera el Señor de la Noche en la oscuridad antes de amanecer el día, antes de la parte clara. Porque cuando hacemos la práctica de mandar medicinas, de trabajo en la madrugada, lo hacemos el lunes en la noche. O sea, a las 2 de la mañana, pero ya en la parte oscura del día martes. Ujú. ¿Es correcto? Sí, O sea, en hermanito. la parte oscura del día martes, 2, 3 de la mañana. Entonces, empezamos con la oscuridad, como usted decía anteriormente, todo se originó. Decía usted, ¿quién es más antiguo, Tezcatlipoca o Quetzalcóatl? Y decía, no, Tezcatlipoca porque todo se originó, en un principio todo era oscuridad. Ujú. Entonces, el Señor de la Noche es la parte oscura, el que rige antes del amanecer de la parte clara. Ujú. Y no que termine la parte clara, se oscurece
y entonces, señor de la noche, ¿me explico? Sí, O sea, el señor de la noche es antes de la parte clara, que terminó la parte clara y empieza la noche. Esa es una pregunta porque me llamaba la atención que la práctica la hacemos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y ya es día martes o día viernes. Pero es antes antes de la parte clara del día. sí, Es sí, cuando está hermanito. rigiendo el señor. Sí, pero así es, ¿qué más, Jenny? Sí, es que es la parte oscura. A veces sí nos confunde porque luego dicen, a Ujú, partir de las 12 ya es la mañana, pero los abuelitos dicen, no, es que es la parte oscura, ¿cómo va a ser la mañana? ¿Cómo va a ser de día? Pues si sigue la oscuridad. ujú, La luz empieza a las 6:45 y ahí ujú, empieza a llegar la luz de Xiuhtlecuhtli. Ah, ujú, ahora sí ya empieza a vibrar el Señor ujú. del día, Sí, ¿no? Y sí. en la tarde, y en la tarde, a las 6:45 de la tarde, tarde noche decimos, ya Ujú, empieza nuevamente la noche. Entonces en esta parte lo dividen la noche antes y después y eso une, ¿verdad? El día sí ahí está. Claro, para los años Kahli, los sí, años claro, casa. claro, claro. Sí, hermanito. Sí. Bueno, el otro comentario a partir del tema de la trecena, donde rige Xolo y lo de la creación literaria en términos de crear palabra florida ah, ah, para lenguaje nahuálico, para prácticas nahuálicas, yo considero en mi Netilistli, Cristiani, que la inspiración nos viene de la parte profunda de cada uno de nosotros. Porque hay profundidades que no son parte de nuestro consciente, ¿no? Y eso es, la poesía es como una frontera, ¿no? De la parte pensante, pero que su fondo subyace en la parte profunda, que no es la parte consciente, es la parte como de la inspiración, ¿no? O sea, como a atreverse a darle forma con palabras eso que estoy sintiendo o que estoy experimentando. Entonces, mi inquietud es que precisamente la práctica con el espejo, me va permitiendo eh, penetrar en mí mismo, o sea, mirar dentro de mí mismo para ir transformándome en términos de mi práctica de vida en mi existencia cotidiana, ¿no? Y considero que acompañándonos con la práctica del espejo, sobre todo antes de entrar a la ensoñación, como que vamos profundizando más en nosotros mismos, ¿no? Y a partir de ahí ya no entendemos el concepto desde la parte racional, ¿no? Como por ejemplo, Teopishki Xolopitli, a propósito de Xolo, ¿no? O sea, ¿cómo lo estamos vibrando? O sea, ¿cómo lo estamos vibrando? Ya lo entendemos conceptualmente o racionalmente la definición de Teopishki Xolopitli, ¿no? Ya lo entendemos la definición, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero desde nuestra experiencia personal, ¿cómo lo estamos sintiendo? O sea, en términos de que yo soy ese Teopishki Xolopitli, ¿no? Y a partir de ahí puedo generar toda una palabra florida, Temastiani, ¿sí? Pero de mi utilidad a veces, de mi utilidad que únicamente me resuena a mí, ¿sí? Y a otros no les resuena
porque no es a partir de lo que están sintiendo, o sea, todos como convencionalidad de lenguaje, como una convencionalidad de lenguaje oral, pues todos acordamos que Teopisqui Xolopictli es el que transforma su energía, ¿no? El que tiene la capacidad de utilizar su energía, primero de recogerla, como usted nos ha compartido, recogerla en términos de que ahorra su energía, ¿sí? De que la cosecha, el Teopisqui, el que la cosecha, el que la ahorra, pero la ahorra para un propósito de transformación profunda, ¿no? Ok, ahí el concepto y la definición, ahí es la convencionalidad del lenguaje, ahí todos coincidimos, pero en términos de vivir y de vibrar, el Teopisqui Xolopictli, pues eso cada quien de su experiencia, de su Neltilisqui, y de su nivel de profundidad, de cómo lo esté experimentando, sintiendo, experimentando. ¿Sí? Algunos hasta se nos estremece el cuerpo, ¿no? Y para algunos, pues no es otra cosa más que, pues el concepto de qué significa el recoger energía y el ahorrar energía para uso de nuestra transformación. Entonces, yo considero, por eso quería compartir de que el espejo sí nos ayuda a expandir nuestra visión interior para conocernos más a profundidad, esas partes ocultas que subyacen ahí y que no hemos reconocido, ¿no? Cuando ahí está todo un potencial, ¿no? Yo recuerdo eso que le decía don Juana Castaneda, que en cada uno de nosotros hay un lago de sabiduría muy profundo. Pues eso quiero compartirles y pues un abrazo, Temastián, y estamos por acá. A propósito, hablé con mi compañero que trabaja en la Escuela de Antropología y le comenté si había una posibilidad de que vaya usted a presentar los libros y sobre todo a que comparta algunos temas sobre la Mostly Borgia, ¿no? Y me dice que cuando usted guste, que agende y cuando usted tenga el espacio para que él haga la promoción de que va usted a ir a dar la conferencia sobre la Mostly Borgia a la Escuela de Antropología, que está aquí en Tizla, está cerquita aquí como a media hora. Y aprovechamos ese foro para distribuir el material que tenemos aquí en casa, Temachán, y recupere pues un poco de valor de ese material. Entonces, quedaríamos pendientes en la fecha que usted me comente y ya yo me comunico con mi compañero que es el antropólogo de ahí, es un catedrático, es un académico, y acordamos ya la fecha porque quedamos que a partir de enero le iba yo a confirmar y para que no piense que nada malo cotorreo, que fue puro choro, pues yo le voy a decir, oye, ya me dio la fecha, parece así posible. Es todo, Temastiani, y reitero un abrazo a mis hermanitos y pues a caminar juntos, Sanse Cantinemi, a seguir caminando juntos. Buenas noches. Buenas noches, hermanito Tlazocamati. Sí, en efecto, con respecto a lo que usted decía, ¿no? Cuando dices que, pues es muy profunda crear mi propia palabra florida, ¿no? Es real. Lo que para mí me vibra y me estremece, como dice, me enaltece, me empodera. Igual para los demás dirán, pues sí, es una frase, suena bonito, pero pues a mí no me vibra, ¿no? Y precisamente esa es la intención de este curso, que lo que nosotros escribamos, manejemos, sea un puente de conexión con nuestro yo interno y pues, con todo lo demás, ¿no? Y con respecto a del compartir, eso, a mí me gustaría, no sé si se pudiera el día 15 de enero, un día jueves, porque la primera semana estaríamos programándonos para ir en este caso, a Morelos, sería el 22 de enero,
perdón, no es un día sábado, un día 24 y 25 de enero estaríamos en Morelos. El día 31 y 1 de febrero estaríamos en Huitzilin y Panyeyecat, donde estaríamos en el aniversario. Y ya en febrero me parece que estaríamos con el otro hermanito de hacer un temazcal por Xochimilco. Entonces tenemos como ese plan de ir siguiendo, tejiendo todo este conexión. Sí, hermanito, entonces, no sé si se pudiera Ajá, para esa fecha, lo sí, hacemos. ok. Sería jueves, la propuesta de fecha sería jueves 15 de enero. ¿Le parece bien a las 10 de la mañana? Sí, Para que le dé hermanito, tiempo de viajar temprano de Tlapa. Ok, sí, confirmo bien ahí en la escuela de antropología y ya le comento, ¿no? O sea, ya nos ponemos de acuerdo, llegaría aquí a la casa y de aquí nos iríamos allá a la escuela. perfecto, hermanito. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Ok, pues ese es el dato que quería yo que te comentara, ¿no? Para que yo lleve la propuesta. Sí, hermanito. Tlazocamati. Oh, bueno, muy bien, gracias. Eh, ¿Cómo se llama? Gracias, gracias. ¿Qué más, Noinitzi? ¿Qué más, qué ¿Qué más? más? ¿Qué más? La Socamati, Tlazocamati, Noinitzi. Mix. Hermanito Martínez, lo escuchamos. Lo que pasa es que me quedé o me empeloté con los señores del día y de la noche. Pero bueno, reviso los otros formatos que tengo y ya si tengo una duda le mando un mensajito mejor. Sí, hermanito. Y recuerden que el hermanito Maslactli Yekat nos va compartiendo en la mañana el tonali, señor de la noche, señor del día, y también por ese lado podemos irnos guiando, ¿no? Pero de todas maneras, me manda mensaje cualquier cosa. Timoitasque mostra, tlazokamati, matimo se ubican, Egniwan. Matimo se ubican. Buenas noches. Buenas noches, Mátame ese güey, hermanitos. cuenta Marciani, mátame ese güey a Matimo todos. se Buenas ubican, noches, buenas Nagnitzin, ¿qué noches. más? Ubica, Mastiani. ¿Qué más, Nagnitzin? Matimo se ubican. Tlazokamati.